¿Se imaginan que un país le prohíban la entrada a sus propios vecinos? Y que de un día para otro las fronteras que llevan años abiertas se cierren por completo. Eso es exactamente lo que algunos países están pidiendo que le hagan a España en este momento. En las últimas horas, la crisis migratoria en Ceuta, la frontera con Marruecos, ha escalado a un nivel que nadie esperaba. Ya no estamos hablando solo de España y Marruecos, estamos hablando de una crisis diplomática que tiene a toda la Unión Europea a punto de tomar una decisión histórica. Para que practiquen su español y entiendan mejor el mundo que nos rodea, vamos a analizar esta situación a través de dos artículos de periódicos reales, publicados el 31 de julio del 2026. Vamos a ver cómo la prensa cuenta la historia desde dos ángulos completamente opuestos. Vamos a aprender vocabulario relacionado con política internacional y además vamos a darle atención a una expresión muy particular. Empecemos. El primer artículo que vamos a ver es de Infobae. Su titular es larguísimo y está lleno de información alarmante. Pero antes vamos a poner especial atención en esta frase. Poner contra las cuerdas. Esto viene del boxeo. Cuando un jugador está contra las cuerdas, no tiene para dónde escapar. Está acorralado recibiendo golpes. Y según el titular, España está en esta misma situación. Máxima presión. Pero, ¿y de dónde vienen los golpes? Según la noticia, de todos lados. Más de 49.000 personas cruzaron la frontera, colapsando todos los centros de acogida. Este titular destaca la reacción internacional. Francia está reforzando sus fronteras. Esto significa que está enviando más policías a la zona que limita con España y está haciendo sus controles más estrictos. Lo más sorprendente, sin embargo, viene de Italia y Finlandia. Ellos piden la exclusión de España del espacio Schengen. ¿La razón? El periódico recoge declaraciones del líder local de Ceuta, quien acusa a Marruecos de manipular a su población. Y estos países europeos argumentan que España no es capaz de proteger las fronteras exteriores del continente. El vocabulario aquí es de crisis absoluta. Colapso, refuerzo, exclusión. Es un artículo que genera muchísima atención. Ahora pasemos al segundo artículo, publicado por el medio argentino TN, Todo Noticias. Fíjense cómo aquí, desde la primera palabra, el tono cambia completamente. Ya no es solo una crisis migratoria, ahora es una crisis humanitaria. Este medio pone el foco en las personas y en la tragedia, recordando que al menos 24 personas han perdido la vida intentando cruzar a nado. Lo más interesante de este artículo es que responde inmediatamente a la gran amenaza de Italia y Finlandia. Nos explica, como si fuera una clase, qué es el espacio Schengen. Para quienes no lo conozcan, es un acuerdo que hay entre 29 países europeos, donde hay libertad total de movimiento. Es decir, para ir de un país a otro no te van a pedir pasaporte. Infobae nos dejaba con la duda, ¿van a expulsar a España? En cambio, TN nos explica la ley. El artículo dice claramente que Italia no puede expulsar a España. ¿Por qué? Porque según el derecho internacional, no es posible que un Estado expulse a otro de forma unilateral. Los tratados no funcionan así, es decir, no puedes sacar a un Estado por decisión propia. También es verdad que Francia puede reintroducir controles temporales si siente que hay un riesgo,
pero es necesario que haya un proceso muy complejo a nivel europeo para tomar la decisión de echar a un país. Por lo tanto, la amenaza de Italia es, según este análisis, pura demagogia y presión política. No es una realidad legal. Ok, leer estas dos noticias juntas es un ejercicio mental fantástico. El primer artículo nos muestra la reacción política inmediata, el miedo y la presión. El segundo frena un poco la alarma y nos explica la ley a nivel internacional frente a la tragedia humana. Entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos temas así de intensos, es natural que queramos opinar. Y en español, para expresar lo que sentimos en este tipo de situaciones, el rey absoluto es el presente del subjuntivo. Escuchen estas frases. Las uso para reaccionar a la noticia. Es lógico que algunos países europeos sientan preocupación por sus fronteras, pero me parece terrible que usen vidas humanas para presionar políticamente. Y finalmente, gracias al segundo artículo, dudo que la Unión Europea excluya a España del acuerdo Schengen. Fíjense, sientan, usen, excluya. Todas estas palabras están en presente de subjuntivo, porque no estoy relatando los hechos. Estoy expresando mi opinión, mi duda, mi perspectiva sobre la situación. Y hasta aquí el análisis de hoy. Hemos visto cómo una misma noticia puede centrarse en presiones políticas o en el análisis de las leyes y la crisis humanitaria. Y como siempre, no quiero que el video termine aquí. Ahora me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que la Unión Europea debería cambiar sus leyes sobre las fronteras? ¿Deberían Italia y Finlandia ser más solidarios con España? ¿Y qué creen que debería pasar con las personas que cruzaron hacia Ceuta? Intenten practicar el subjuntivo. Empiecen sus frases con no creo que, me parece injusto que, es fundamental que. Estaré leyendo y ayudándole con las correcciones. Si les gustó esta sección y esta forma de practicar, entonces dejen un like, suscríbanse y no se pierdan el próximo video. Adiós.